Vamos a hacer primero un concepto medio general de lo que es el autismo y después lo vamos a ir desgranando. Ujú. Entonces, podemos definir al autismo como un conjunto de trastornos que se caracterizan por manifestar una alteración cuyas causas no se conocen en el desarrollo neurobiológico de los niños. Y no se asusten porque después vamos a ir diciendo palabrita por palabrita. Esto produce en los niños dos cosas: un déficit en su comportamiento o un exceso en el comportamiento. Cuando hablamos de déficit en el comportamiento, nos vamos a estar refiriendo a que los niños van a tener problemas en el lenguaje, en la comunicación, en la parte del juego, en las habilidades motrices, en cómo ellos se van a manejar el día a día, y a su vez en el contacto visual. Y cuando hablamos de un exceso en el comportamiento, estamos hablando de niños que cuando a veces se los limita, se les saca determinadas cosas, se les cambia el día a día, por así decirlo, comienzan las pataletas o los berrinches, las agresiones a terceros o se autolesionan ellos mismos. Para definir esto, podríamos decir también que un niño, cuando se lo diagnostica con el autismo, es a los 3 años cuando sí o sí están definidas claramente cuáles son toda la sintomatología que presenta el trastorno. Ujú. Y vamos a descartar ahora sí que se creía en un tiempo no muy lejano que el problema del autismo se refería exclusivamente a un problema de las vacunas que se ponían a los niños desde que nacían periódicamente. Bueno, esto está descartado. Estos niños tienen dos cosas que los marcan mucho. Primero, que sienten el frío y el calor de una manera que no las sentimos ni las percibimos nosotros. O sea, o sienten un exceso de frío Ujú. o manifiestan ante los cambios de temperatura un exceso de calor. Y otra de las cosas muy importantes y claves en esta patología es que tienen un sonido, el oído de ellos marcan unos sonidos tan inaudibles que solamente son escuchados y percibidos por ellos. Muchas veces se dice que la pirotecnia está solicitada para que en la época de Navidad o Año Nuevo no tenga el exceso de otros años porque los animalitos sufren. Este año también se habló de lo que sufrían, o el año pasado, perdón, que los que sufrían mucho esto eran los niños autistas. Es Ujú. por eso también que quiero recalcar, ¿no?, que tienen esas dos cosas muy, muy importantes y características de este síndrome: lo que perciben ellos en cuanto al frío y el calor, y el problemita que tienen auditivo. Bueno, nosotros habíamos hablado el otro día del síndrome de Asperger. Ujú. Entonces dijimos que se le iba a englobar dentro de lo que se llamaba el trastorno del espectro autista. Dentro de este trastorno entran tres trastornos: el síndrome de Asperger, el autismo propiamente dicho y el trastorno desintegrativo de la infancia. Si bien estos tres síndromes no son parecidos, guardan características similares unos con otros. Y las dos que yo podría recalcar es el conflicto o el problema que ellos presentan en cuanto a la parte social, a la cuestión de relaciones sociales de ellos, a su entorno, digamos, a cómo ellos pueden manejarse con sus pares. Ujú. Y otra de las cuestiones que ellos también tienen es el problema del lenguaje. Los niños de Asperger, la diferencia que va a tener con el autismo es que el nivel que tienen ellos de inteligencia es de la media superior. O sea, son niños que se desarrollan perfectamente en el campo de la informática, habíamos dicho, y que sobresalen. Y que el problemita de ellos no solamente estaba situado en el problema de la comunicación, la interacción con los niños, sino que eran personas que tenían una forma de hablar y de expresarse, a veces con volúmenes muy altos, excesivos, digamos, ¿no? Y otras veces que ellos se quedaban repitiendo muchas veces lo mismo, es decir, versaban sobre un mismo tema. Por ejemplo, el tema que habíamos tocado la pasada, los trenes. El autista no es así.
La media de ellos de inteligencia es de la media para abajo, pero no por eso dejan de tener una inteligencia, y muchos de ellos sobresalen en el campo de las matemáticas o en la memorización. Y el último de los trastornos, el desintegrativo de la infancia, y para mí por ahí podríamos llamarlo uno de los más crueles y cruentos para los papás que se van a ver vistos con este tipo de síndrome. Los niños van a tener un desarrollo completamente normal. Van a ir al pediatra y exactamente se van a ir marcando paulatinamente y cronológicamente a cada edad y a cada etapa exactamente cómo tiene que ser el niño. Pero en un momento dado comienzan a tener regresiones, y esas regresiones no van a cambiar. El niño va a quedar siendo autista en un momento determinado, y eso es para siempre, para toda la vida, digamos. Bueno, yo diría que podríamos marcar como base 3 parámetros. La comunicación verbal y no verbal, la interrelación que tienen en la parte social, y la capacidad imaginativa que tienen estos niños. Estos niños no van a desarrollar para nada una frase concreta, una frase que tenga sujeto, verbo, predicado. No, o sea, ellos no pueden aislar una frase concreta. Entonces, lo que sí responden es a una palabra. Y generalmente la palabra es repetitiva. ¿Por qué? Porque ellos no entienden lo que se les está preguntando, y como no entienden lo que se les está preguntando, lógicamente no saben responder. Y la única forma de respuesta es repitiendo generalmente esa misma palabra, pensando que las personas que están escuchándolo lo entienden perfectamente. Y no es así. Cuando son más adultos, son niños que suelen hablar en segunda o tercera persona. Con respecto a la parte social, vamos a referirnos perfectamente a lo que es el tipo de lo que fue el síndrome de Asperger. Son niños que no visualizan a nadie que está alrededor de ellos, es decir, que no saben quiénes están al lado de ellos, no saben interactuar con estos niños, no comprenden la ironía, la risa, la burla, no los ven, no pueden llegar a ellos a través del juego, porque tampoco entienden el juego de ellos, más bien solamente se crean y entienden sus propios juegos. Y en cuanto a lo que hablamos de la capacidad que tienen estos niños, en cuanto a al grado de inteligencia, por así decirlo, de imaginación, tanto la adaptación, el interés y sus comportamientos están muy limitados, muy acotados, y siempre son repetitivos. Es decir, el niño autista siempre tiene rutinas, y de esas rutinas no van a salir. Y estas rutinas son lo que lo van a ayudar a ellos al día a día, digamos. Es muy complicado para ellos tener durante un día algún tipo de sorpresa, porque no la van a entender, y vuelvo a repetir, se van a manifestar de una manera no muy convencional, digamos, no lo van a aceptar, y por ahí suelen inclusive agredir a la persona que viene a darle ese tipo de sorpresa. Acá voy a volver en lo que había dicho que lo iba a tocar y lo iba a desgranar, y que era el concepto. Nosotros habíamos dicho que era un conjunto de trastornos que provocaba una alteración en el desarrollo neurobiológico. Entonces, muchos me dirán, no entiendo nada. Bien, cada uno de estos síndromes que estuvimos viendo hasta ahora siempre tocan una parte dentro del cuerpo, o que le falta algo, o que no llegó del todo, o que fue hereditario, y en este caso, la parte del sistema nervioso de ellos está teniendo una falencia. La información llega, pero no se sabe la manera que llega, y por lo tanto se produce ahí como un quiebre entre la información que quiere llegar a esa parte nerviosa, a esa parte del cerebro, ¿no es cierto?, la parte del cerebro nervioso central, y la parte en cómo ellos van a transmitir esa información.
es muy compleja y hay algo ahí que se cortó y que no se puede arreglar. Y por eso son estos, por esto el niño no puede comunicarse, lo que es el mayor de los problemas. Vive dentro de un cuerpo que los padres no logran del todo entender, porque es un niño que se va desarrollando a medida que pasan los años, pero vive internamente dentro de un cuerpito que no sabe cómo hacerse entender. Cuando más o menos llega a la edad entre el año y el año y medio o los 8 meses, nosotros sabemos que apenas nace el bebé, y sobre todo las mamás, lo primero que hacen es cuando le están dando el pecho, le van hablando, y el niño lo que hace es seguir a la mamá con los ojitos, la risa de la mamá, busca la palabra y la mirada de la mamá con los ojitos. Estos nenes no lo hacen. Después, cuando al bebé se lo deja en la cuna, actualmente se lo llena de juguetitos que tienen luces, que tienen muchísimos colores, y los nenes lo que hacen, lógicamente, es no solamente que quieren tratar de agarrarlos, sino que también lo que quieren es mirarlos y escuchar. Esto tampoco no les llama la atención, no los entiende, no entiende. Ni siquiera un peluche que está al lado de ellos comprende que ese es un juego y que sirve para algo, o que de alguna manera o lo puede tocar y le puede dar algún tipo de sensación. Ellos no mueven las manitos, la mamá generalmente en una determinada etapa les canta para que ellos vayan moviendo las manitos, para que saluden. No entienden porque tampoco con esas manos van a ir tocando las partes del cuerpito para conocerse. No van a balbucear, no pronuncian palabra, y entonces tampoco estamos hablando que no reconocen a las personas que están al lado. Entre los 2 y 3 años que se va a agudizar esto, cuando la mamá y el papá ya piensen que está pasando algo, vamos a comenzar a tener más complicaciones, no solamente en la comunicación, porque no hablan, sino también en el juego, porque generalmente son las etapas donde lo que el niño busca es imitar al papá o a la mamá, con el juego de papá o mamá, jugando a ser mayores, jugando a ser papá o a ser mamá, o haciendo algún tipo de comida. No lo van a hacer. Son niños que van a estar en un mismo lugar, ensimismados, y generalmente con un movimiento o con el movimiento de las manos, como queriendo decir algo, pero que no lo pueden manifestar. El tratamiento y el más común utilizado es el que lleva las siglas ABA, que son siglas en inglés, que es la aplicación del análisis de conducta. Entonces, en esto vale lo que nosotros habíamos dicho anteriormente con respecto a la comunicación. Hay que hacer hincapié en que en la parte del lenguaje de ellos, en la parte de la comunicación, en cómo llegar a ellos, en la parte de cómo ellos pueden ver al otro, al amiguito, a un compañero, al hermanito, a la abuela, y por último, en la parte en cómo ellos pueden desarrollar sus habilidades, porque de alguna manera tienen que saber caminar y llegar hasta la esquina solitos, o dejar alguna vez, desprenderse de la mamá y poder llegar a algún lugar. O sea, darle herramientas para que de alguna manera y de acuerdo al grado de autismo puedan llegar a ser algo independientes. Este año, con el problema de la pandemia, lo primero que se hizo es que se dio salidas a los niños autistas por 1 hora. ¿Por qué? Porque son niños que requieren de una rutina necesaria en sus vidas. Algunos de ellos duermen muy pocos, se levantan a la madrugada pensando que durmieron muchas horas y se ponen a jugar en un determinado lugar de la casa o en la misma pieza, pensando que ya es de día y que en cualquier minuto pasarían a buscarlo para llevarlo, qué sé yo, a un jardín o a los jardines especiales o al fisioterapeuta, y eso no ocurre. Entonces, son niños que hay que ayudarlos desde muy pequeños. Cuanto más pequeño se sepa que se tiene autismo,
más fácil será para los papás aceptar y poder comenzar con este tipo de rehabilitación. Que si bien uno piensa que no se puede, se están teniendo positivamente datos de que los niños autistas están comenzando a no llegar a una normalidad, pero hacia un desarrollo más o menos normal.